Reggio Emilia, una zona, una ciudad en Italia, muy rebelde, siempre tratando de evitar las imposiciones de la vecina Módena, las imposiciones del duque de Módena. Entonces, ese es el tipo de psicología que está proponiendo, una permanente comparación entre lo que ya está establecido, lo que es convencional, y lo que imaginamos como posible. So now I want to shift to my own present activity. That is, presently, they all think of me as a psychologist, but I'm also a professor of law. Y ahora se va a apoyar en lo que lleva haciendo estos últimos años. Todos nosotros le conocemos, le identificamos como el psicólogo Brunner, pero desde hace ya décadas es un catedrático de Derecho en la Universidad de Nueva York, en la Facultad de Derecho de Nueva York, y de eso es de lo que nos va a hablar ahora. So, I am now studying how psychological factors and legal factors go together, and I'm concentrating on what is the great American disgrace. They may not know this, but the United States is the only country in the Western world that still uses the death penalty for capital crimes, and I am trying to abolish the death penalty. It's so cruel, and it does no good. It doesn't reduce crime. It means put people in jail. It doesn't do them any good. It does them harm. If you take them, let them be released. If you have been in prison, the chances of your committing a crime afterward are 4 times greater than if you had not been in prison. But so we still use it. So I'm battling against that, and I want to tell them a little. Ahora nos va a hablar efectivamente de las relaciones entre la psicología y los aspectos jurídicos. Dice que, por si no lo sabemos, vive en un país, pertenece a un país que tiene la desgracia de mantener la pena de muerte, y que él está en contra de la pena de muerte, lucha contra la pena de muerte, y por si no lo sabemos, Estados Unidos es la nación en el mundo occidental que tiene mayor porcentaje de gente, de presos, de gente en prisión. Y, sin embargo, la utilización de esos procedimientos tan bárbaros y son, además, ineficaces, como se ha demostrado sobradamente. Quien ha estado en prisión tiene 4 veces más posibilidades de cometer un crimen que quien no ha estado. Entonces, esa proporción de presos en Estados Unidos y esa aplicación de la pena de muerte no mejora, al contrario, la situación de inseguridad y el funcionamiento de la sociedad norteamericana. So, first, about American punitiveness. Why is America? We put 500 people per 100,000 in prison in America, as compared to 62 per 100,000 here in Argentina. Va a hablar entonces de esto, comenzando con algunos datos. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos se meta en la cárcel al 5 de cada 100.000 ciudadanos frente al 62 por 100.000, por ejemplo, de Argentina? So, you have this interesting kind of business. You can look at crime as either being produced by conditions within the society, or you can look at crime as somehow coming from the evil inside a human being. Y por eso se puede formular lo que es el crimen en la sociedad desde 2 perspectivas, o bien pensando que responde a unas condiciones sociales, al contexto en el que esos comportamientos se producen, o bien porque hay algo interno, característico, individual de esos sujetos, que es lo que explica su carácter criminal. So, your theory of punishment depends on which you use. That is, if you believe that it comes from inside, you put them in prison or you kill them or something like that. And if you believe the other way around, you do what, for example, is typical of Italy. I should say, by the way, that the crime rate in the United States is about the same as it is here in Argentina, as it is in Italy,
It's this punishment rate that's so interesting to me. So, Es importante entender entonces que según la teoría que tengamos sobre el origen de ese comportamiento, así será también nuestra forma de reaccionar. Si tenemos una teoría sobre el crimen como característico de cada individuo, como una consecuencia de las características individuales de cada ser humano, tenderemos a una teoría de la justicia que aplique el castigo de manera individual y muy drástica. Si tenemos una teoría de las condiciones sociales que generan esos comportamientos, nuestra forma de abordarlo será diferente. No basta con el castigo, no es el castigo la mejor forma. Y los datos lo refuerzan. El porcentaje de criminalidad en Estados Unidos no es diferente que el de Argentina. Y, sin embargo, la cantidad de gente que va a la cárcel en Estados Unidos es infinitamente mayor que el que se produce en otros países occidentales. So, for example, we decided that what we would do to look more carefully at the way in which legal trials go. We went to examine in court the way the cases are presented to the jury. You have the jury system here too, yeah? It's, first of all, when somebody is up for a trial for manslaughter or for murder, it's typical of the, how do you say prosecuting attorney El fiscal. That what they do is to present his case as part of the, quote, war on crime, that it's a war. Depende mucho entonces de cómo presentamos, cómo entendemos que es el proceso en el que se ha cometido un crimen y cómo se aborda en los juicios, cuál es la forma de presentarlo, de plantearlo del fiscal, de los abogados defensores. Eso es lo que él lleva haciendo años en la Facultad de Derecho, y ahí podemos entonces entender por qué hay formas de afrontar el crimen como una especie de guerra contra el crimen. Yeah. So, for example, last year, my colleague David Garland and I started transcribing the way in which the prosecuting attorney would present the case to the jury. You just mentioned that. Con uno de sus colegas y amigos, con David Garland, empezó a hacer una transcripción literal de lo que se presentaba ante un jurado o ante un juez por parte del fiscal, por parte de los abogados. And here's a quotation of the closing argument of one prosecutor in a case where the person was actually condemned to death. I say to you, we're in a war in this country, except it's not against a foreign nation, it's against the criminal element in this country. It's against the criminal element. The defendant, in this case, his name was William Brooks, is a member of the criminal element. He is our enemy. He deserves to be put to death. So the battle against crime is like a war rather than an effort to somehow see what you can do to improve the society so that there'll be less crime. Dice que cuando se plantea en el jurado, por ejemplo, esta transcripción literal, que era consecuencia de un asesinato, el fiscal en su transcripción, en su alegato final, sostenía: estamos en guerra contra el crimen en este país, solamente que no es una guerra contra una nación extranjera, sino contra los elementos criminales de este país. El acusado, que se llamaba William Brooks, es un miembro de estos elementos criminales y es nuestro enemigo, y por tanto la consecuencia debemos destruirle, desaparecer. Es decir, la forma de afrontar el problema no es cómo podemos entender y mejorar lo que está sucediendo, sino cómo podemos exterminar al enemigo. We decided now that what we have to do, I mean, a war on evil means that a specific kind of narrative in which you shoot your enemy, kill him, like that.
So we decided we were going to do many more studies on the process of criminal jurisprudence, which turns out to be very important from the point of view of understanding narrative genre. That is to say, narrative turns out to be so much more important in criminal cases and in people's reasoning than ever we thought. So we're bringing narrative back into the picture. Y entonces han ido cada vez tratando de entender mejor qué es esto, qué es esta narración que presenta al asesino como un enemigo y que por tanto no merece nada mejor que la condena a muerte, una especie de ojo por ojo, una guerra contra el demonio. Les ha parecido que necesitaban muchos más estudios sobre la jurisprudencia, sobre los géneros narrativos que aparecen en esta jurisprudencia para poder entender qué es lo que estamos haciendo en el ámbito jurídico cuando afrontamos un tema tan importante como el de la criminalidad. So, I decided that, therefore, I should go back and study the history of narrative. What is narrative? What do we know about narrative? So I began studying, and one of the first people I asked about this was my colleague, Tony Amsterdam, and he said, but people have been studying narrative ever since the days of Aristotle. Why don't you go back and start reading about the history of narrative? Start with Aristotle's Poetics. Entonces, convencido que como psicólogo y como jurista lo que necesitaba era entender mejor estos géneros narrativos, decidió estudiar su origen y cuando le comentó a su colega y amigo Tony Amsterdam, que es un catedrático de Derecho Penal muy reconocido, Tony le dijo, por supuesto, es muy importante entender cómo se ha originado, cuál es el desarrollo de estas narraciones, ¿por qué no empiezas con Aristóteles? Con la Poetics of Aristotle. So I did not go. I did read it. I did reread Aristotle's Poetics, and I recommend it to you. It is a wonderful book. It's short, and it really is worth reading. Sí, que volvió a leer la Poética de Aristóteles y que nos la recomienda, que es un libro maravilloso, pero hay algo más que eso. But I decided that I would sort of go ahead, and I started last spring. I started reading some of Jean-Jacques Rousseau and Baruch Spinoza to see what they said about it. And I was so interested that even then, in the 18th century, they were much concerned about what they spoke of as essentially the personal way of understanding authority, which was the way people told stories, and the government's way. And Spinoza makes the point that if the government's way does not correspond to the ways of the people, it does not work. Entonces, además de Aristóteles, también volvió a releer algunas cosas de clásicos como Jean-Jacques Rousseau o Baruch Spinoza y entendió que realmente era importante esa dinámica entre lo que la gente piensa que es el poder de la norma y lo que el gobierno, lo que el poder utiliza, que tiene que haber una cierta correspondencia entre la forma de entender la autoridad por parte de la gente, del pueblo, y la forma en la que se organiza y se legitima esa autoridad. So I was so interested, so I began also looking at modern works on narrative, and began looking at the two famous developmental psychologists, Jean Piaget and Lev Vygotsky. In all of Piaget's work, there is not one single mention that I could find of narrative or storytelling. It's all about logical reasoning. So, things like that. Además de Spinoza y de Rousseau, también buscó dentro de la psicología clásicos que habían tratado de abordar este problema, básicamente Piaget y Vygotsky. En Piaget no encuentra ninguna referencia a esa
a esa narrativa, no encuentra ninguna referencia solo al pensamiento lógico, a la fuerza del pensamiento lógico. But Vygotsky is enormously concerned with it, and Vygotsky knew some anthropologists and sociologists, and he was interested in that. Piaget, whom I knew very well, always wanted to make psychology self-sufficient. But psychology cannot be self-sufficient. Dice que Vygotsky sí conocía antropólogos, tenía una preocupación, sí le interesaba profundamente esta relación entre el sujeto y la sociedad. Piaget tenía una concepción mucho más centrada en una psicología autosuficiente, que la psicología pudiera explicar por sí misma este fenómeno. It is because the life of mind is never independent of the culture in which somebody lives. And in order to understand the individual mind, you have to understand the culture in which he lives. Que la mente humana nunca es independiente de la cultura en la que se genera y se desarrolla, y que para poder entender el funcionamiento de esa mente humana necesitamos entender la cultura en la que se genera y funciona. So, just as the biologist and the physicist have to live together somehow to understand fully, the psychologist and the anthropologist and the sociologist have to learn how to live together, how to somehow do a kind of comparative anthropological psychology. And we have to give up our old ways of doing it. That doesn't necessarily mean that we don't have to understand the nervous system, but that gives something about the background machinery. It's at another level. If you think that you have explained human behavior by studying just stimulus and response without taking into account the culture, you're going to be wrong. You're going to be wrong historically, you're going to be wrong in a contemporary sense. You need to take into account. Yo también hablo. We must speak closer to the microphone. We must speak. Can't they hear us out there? All right. Okay. It's my turn now. All right. Yeah. Okay. Closer. Go ahead. Yeah. Closer. Okay. All right. Perdón por problema. What are they doing? No, que no lo estaban oyendo porque no hablamos demasiado cerca. I go first. Sorry, I was talking Spanish to you. Go ahead. Yeah. Que del mismo modo que la biología no puede prescindir de la física, la psicología tampoco puede prescindir ni de la antropología ni de la sociología. Necesitamos una especie de psicología cultural comparada para poder entender cómo funciona la mente. Y si creemos que podemos entender el funcionamiento de la mente solo analizando estímulos y respuestas, solo estudiando la mente en contextos aislados, en laboratorios in vitro, nos equivocaremos. Nos equivocamos históricamente, nos equivocamos por no entender lo que nuestra sociedad necesita hoy. So, to me, it is so ironic at this particular point. I, now working on the psychology of law, have been made an honorable university professor of law and anything else like that. And I'm at the New York University School of Law where I work and where I have a lot of people engaged. I cannot get psychologists, maybe there are a few of them, but mostly psychologists say, oh, but that's not a regular psychological topic. But what is a regular psychological topic? Our lives are constrained by law, by custom, and so on like that, not just by individual habit. Individual habit reflects a society.
So my advice to this new generation of young psychologists is to enter the world more fully, to become part of things like that. Reading Bronislaw Malinowski's Crime and Custom in Savage Society, for example, which was written 30 years ago, is just as important today as it ever was, maybe more so. We have to understand that. And I see this as also part of a long tradition in Argentina, where this sensitivity to this the nature of the world and the possibility of conflict has always been very strong. This is a wonderful country in which to emphasize that. So I want to end then by saying that it's essential to cultivate the breadth and scope of psychology, its relationship to culture. Do not isolate from the anthropologists or the historians. Be part of the world, and that is my conclusion. Dice que sí, que es profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, que es reconocido como catedrático de Derecho, etc. A veces le plantea, pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con la psicología? Las preguntas que se ha planteado a lo largo de toda su vida desde la psicología se las plantea hoy también desde el derecho, porque le permite una perspectiva y una profundidad que no tiene la psicología aislada, autónoma, sola en el mundo. Es muy importante, dice, nos aconseja sobre todo a la nueva generación de psicólogos que nos va a continuar en el tiempo, releer, por ejemplo, trabajos como el de Malinowski, el de Crimen y costumbre en la sociedad salvaje, porque eso es lo que nos va a dar una perspectiva no aislada ni independiente de la vida en la comunidad cultural en la que se desarrolla y en la que se vive. Tampoco es independiente de la historia que ha dado forma a esa comunidad cultural en la que vivimos. Como seres humanos, no depende nuestra comprensión solo de las capacidades o de las cualidades individuales, sino de las circunstancias culturales en las que transcurrimos.